Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos hoy. La guerra entre Hamas e Israel entró en su quinto mes y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó una operación terrestre sobre Rafah, donde se han refugiado más de 1 millón de palestinos. Mientras tanto, las negociaciones de tregua parecen estar en un punto muerto. Tenemos análisis. Líbano también sufre las consecuencias del conflicto y de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en su frontera sur, donde más de 80.000 civiles tuvieron que huir de sus casas. Veremos cómo la solidaridad entre los libaneses les ayuda a enfrentar la crisis, con el reporte de nuestra corresponsal Ethel Bonet. Finalmente iremos a Turquía, donde a un año del terremoto mucho queda por reconstruir en la provincia de Hatay, en medio de barrios casi totalmente destruidos. La gente lucha para preservar su patrimonio cultural y mantener su resiliencia. En la Franja de Gaza continúan los combates que ya dejaron más de 27.000 muertos palestinos después de 4 meses de guerra. La gran mayoría de la población del enclave tuvo que huir hacia el sur para escapar de los ataques y se ha refugiado en Rafah, donde la situación humanitaria es catastrófica. La gente teme por su vida desde que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó una operación terrestre sobre esta ciudad fronteriza con Egipto. Para analizar el tema, nos acompaña Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, Israel ya está bombardeando la ciudad fronteriza de Rafah, donde, según la ONU, más de 1 millón de gazatíes han encontrado refugio y ya no tienen dónde huir. Entonces le pregunto, ¿cuál es el destino de los civiles gazatíes? ¿Qué posibilidades tienen? Bien, en el momento actual es más de 1 millón, como ha dicho usted, de refugiados gazatíes que están en Rafah. No tienen a dónde ir. El norte está colapsado y está cercado también. No hay corredores seguros para dirigirse hacia el centro y el norte de la franja, y solo les quedaría huir hacia el sur, que es donde está la frontera con Egipto. Y eso causaría un grave problema a los egipcios. Hay ciertos rumores que apuntan un posible entendimiento entre israelíes y egipcios para que estos abran la frontera, pero está por ver que esos cientos de miles de gazatíes se dirigen al sur. Desde luego, si se intensifican los bombardeos, se creará una situación humanitaria insostenible. Y en los últimos días se ha hablado de negociaciones entre Hamas e Israel sobre una posible tregua, pero Benjamin Netanyahu rechazó la contrapropuesta de Hamas y dijo que las condiciones de Hamas, como la retirada de las tropas israelíes del enclave, eran delirantes. ¿Cuáles son ahora las perspectivas de negociaciones entre ambos campos? Las fuerzas de ocupación siguen sufriendo bajas considerables y no se ve por ningún sitio que se vaya a cumplir dos al menos de los objetivos principales. Uno es la destrucción de Hamas y el otro es la liberación de los presos israelíes que siguen en manos de las milicias palestinas. Por lo tanto, es probable que en los días próximos veamos mayor presión sobre el ejército israelí, tanto desde dentro como desde fuera, digamos, la administración estadounidense, para que por lo menos aporte una serie de contrapartidas o de negociaciones a lo que está expresando Hamas. Como decía usted, la destrucción de Hamas es mucho más difícil de lo que parecía al principio. En los últimos días también combatientes del grupo reaparecieron en las zonas del norte de Gaza, obligando a Israel a reanudar sus operaciones allí. Pero Benjamin Netanyahu sigue repitiendo que la guerra no se acabará hasta que se erradique Hamas. ¿Ese es un objetivo viable? Bien, veamos que desde el 7 de octubre hasta ahora el gobierno de Tel Aviv ha tenido que ir modulando su discurso respecto a la destrucción de Hamas. Al principio era una condición sine qua non y se hablaba así de erradicar a Hamas, lo que se entendía como acabar físicamente con todos los dirigentes, los combatientes y las personas que apoyaron a Hamas. En los últimos tiempos hemos visto cómo se ha modificado, moderado el discurso, y ya no es tanto como acabar con Hamas así en conjunto y de forma global, sino de acabar con su capacidad operativa militar, lo cual no tiene por qué significar lo mismo. Hemos visto también como el discurso inicial de reconducir la situación en Gaza y de obligar a que haya un nuevo gobierno allí, o incluso
intervenir militarmente y civilmente por parte de Israel una vez terminada la guerra, es decir, que haya un control directo de Israel, también estas propuestas se han ido modulando. Me parece que es evidente que el desarrollo de la campaña militar no ha ido en beneficio de la postura inicial israelí y, por lo tanto, estamos viendo esa modulación en el discurso. Hoy en día, creo que lo están diciendo los propios aliados estadounidenses de Tel Aviv, acabar con Hamas en el sentido global y absoluto del término no es posible. Lo estamos viendo sobre el terreno y lo han comprendido los observadores internacionales. Y, por lo tanto, lo que habría que buscar desde el punto de vista estadounidense, que es quien de verdad está dirigiendo estas negociaciones a tres partes, lo que habría que buscar es una salida honrosa y lo más favorable posible para su aliado israelí. Puede ser que según pase el tiempo, esta salida sea menos fácil y menos flexible, es decir, que el gobierno israelí tenga que acabar haciendo y diciendo cosas que en ningún momento, ni siquiera hoy, estaría dispuesto a hacer y a decir. Muchísimas gracias, Ignacio, por este análisis. Muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Y en otro frente de la guerra, en la frontera con Líbano, también se cumplen 4 meses de enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí. Han causado el éxodo de unos 87.000 civiles de las localidades fronterizas del sur del Líbano. El gobierno libanés no tiene un plan de emergencia para los desplazados y las organizaciones internacionales, con fondos limitados para asistir a los refugiados sirios presentes en el país, no pueden asumir otra crisis humanitaria. Sin embargo, la solidaridad entre los libaneses está ayudando a todas las familias que han perdido sus hogares o se han visto obligadas a huir. El reporte es de nuestra corresponsal, Ethel Bonet. Hisham Faour y sus camaradas jubilados, con pocos recursos, han creado una amplia red de voluntarios para ayudar con logística a las familias que han huido del sur del Líbano a Nabatille, el segundo municipio con mayor número de desplazados por los enfrentamientos fronterizos entre Hezbollah y Israel. Nos hemos movilizado para crear una base de datos de donantes de todo tipo de sangre para las emergencias hospitalarias. Tenemos una red de taxistas para ayudar en las evacuaciones y puntos de recogida y distribución de donaciones. En otra parte de la ciudad, cajas donadas con ropa usada se distribuyen en un almacén convertido ahora en tienda de caridad. Las mujeres desplazadas pueden elegir la prenda que deseen. Esta acción es coordinada por Saina Salhab. Cualquiera de nosotros podría estar en la misma situación que están ahora estas mujeres. Tenemos que ayudar con lo que podemos. Facilitarles un refugio es otra necesidad. En este resort de playa, con piscinas, restaurantes y parques infantiles, que pertenece a Ghassan Abdallah, viven ahora Ali Farhat y su mujer y otras 27 familias que han venido de la localidad fronteriza de Aitarum, una de las más castigadas por los bombardeos israelíes. En invierno está cerrado, así que decidí acoger a familias desplazadas desde que comenzaron los enfrentamientos el 8 de octubre. Tienen a su disposición un apartamento con cocina, electricidad e internet gratuito hasta que abramos para la temporada de vacaciones. Hace más de 4 meses que viven lejos de su hogar. Estamos muy agradecidos por la hospitalidad de Ghassan, pero es muy difícil estar aquí y no dejar de pensar cada día en si nuestra casa será bombardeada o si podemos regresar y estar a salvo. Más de 80.000 personas han huido del sur del Líbano por los enfrentamientos fronterizos que han causado la destrucción de 250 viviendas y otras 6.000 han resultado dañadas. El gobierno libanés, en bancarrota 2019, no puede hacerse cargo de otra crisis humanitaria, pero gracias a iniciativas solidarias como estas, los desplazados sienten que no están solos. Hace un año, un mortífero terremoto sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. Más de 50.000 personas murieron y algunas ciudades quedaron casi borradas del mapa. Desde entonces, la reconstrucción ha sido lenta y alrededor de 1 millón de personas siguen viviendo en refugios provisionales. En la provincia de Hatay, la más afectada por la tragedia, la gente intenta revivir sus recuerdos para preservar su patrimonio cultural en medio de las ruinas, pero también para mantener viva la esperanza. Un reportaje de Jenna Lebras y Adrià Rocha-Coutier. Una oración un año después. En esta iglesia cristiana ortodoxa de Iskenderun, más gente va a misa desde el terremoto del año pasado. Todos los domingos, algunos de los cristianos que abandonaron las ciudades de los alrededores vienen ahora aquí.
Aún no se conocen todos, pero comparten las mismas tradiciones y el mismo dolor. Para mantener unida la comunidad, el padre, Dimitri, sacerdote de la iglesia de Antakya, ahora en ruinas, viene aquí a oficiar. No tememos por el futuro de nuestra comunidad, pero es un proceso difícil. No sabemos cuándo podremos volver a nuestra ciudad. Ya ha pasado un año. No lo sabemos, estamos esperando. ¿Cuántos años tardaremos? ¿3 años? ¿5 años? ¿7? No lo sabemos. Un año después del terremoto que mató a más de 50.000 personas, Antakya sigue siendo un terreno en ruinas. La mayoría de los supervivientes se han ido, pero unos se han quedado para proteger los recuerdos de su ciudad, como Miseluyar. Su colectivo, Nejna, ha creado una aplicación donde la gente puede subir sus fotos y anécdotas para mantener viva la memoria. Incluso los edificios que nos permitían orientarnos en la ciudad han sido destruidos, no queda nada. Este lugar ha sido arrasado. Con la desaparición de los edificios se pierde también la memoria de los habitantes. No queremos que desaparezca. Por eso hemos creado esta plataforma, para evitar que los recuerdos se desvanezcan. Es nuestra pequeña contribución. La vida tiene que volver a empezar, aunque sea partiendo de cero. Como Daus Genç, este dueño de bar insistió en reconstruir su establecimiento, el Rocinante, exactamente de la misma manera. Con el terremoto y toda la destrucción, los recuerdos de la gente empiezan a desvanecerse. Con Rocinante intentamos mantener vivo este recuerdo y dar esperanza a la gente. Se ve que conmueve a la gente. Este lugar también les da una razón para seguir siendo optimistas y también puede hacer que quieran quedarse. Aquí se baila y se comparten viejos recuerdos y también se crean nuevos. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.